Capítulo 7. Durante 2 años estuvieron trabajando en España. En Nueva Cartago nadie había oído hablar del cristianismo. Tampoco vivían allí judíos. Los marineros de la Artemisa facilitaron a Pablo los primeros contactos con los habitantes de allí. Hablaban a todo el mundo del maestro que había llegado en su barco y comentaban sus prodigiosas enseñanzas. Pronto se formó un grupo de gente que deseaba oír hablar de Jesús. Ese grupo crecía de día en día y en unas semanas surgió una comunidad que Pablo confió a Silas. Él mismo, junto con Timoteo y Silas, se dedicó a sembrar la semilla de Jesús por todo el país. Llegó hasta Varia, Urcia, Alba, Calpe Aliva, Mellaria y hasta las mismas columnas de Hércules, y de allí continuó para desembarcar en Gadid. En todos esos lugares fue muy bien recibido, sin ninguna clase de contrariedades. Durante su ausencia, los barcos procedentes de Italia trajeron noticias terribles. En Roma había estallado un enorme incendio, causando grandes destrozos en la ciudad. El emperador acusó a los cristianos como culpables de esa catástrofe. En todos los barcos llegaban nuevas noticias. En Roma se perseguía y se encarcelaba a los cristianos. No era difícil, porque últimamente ya casi habían dejado de ocultarse. El tribunal del emperador los condenaba a una muerte horrible en la arena del circo. El hecho de que el gran circo hubiera quedado destruido por el fuego no era inconveniente, pues esos sangrientos espectáculos se trasladaron a otro circo situado en las colinas del Vaticano y construido en tiempos de Calígula. Los encargados de organizar los espectáculos ponían todo su empeño en hacerlos cada vez más atractivos. Entre esos organizadores destacaba Vigelino, prefecto de los pretorianos, célebre por su crueldad. Durante unos pocos meses perdieron la vida miles de personas. Morían martirizados, pero la mayoría no renegaba de Jesús. El último barco llegado trajo una noticia tremenda. Había muerto el dirigente de los cristianos, Pedro el pescador. Fue traicionado, encarcelado y crucificado en el muro situado en medio del circo, alrededor del cual se efectuaban las carreras de cuadrigas. La muerte de Pedro constituyó el momento culminante del espectáculo organizado para conmemorar el 10º aniversario del reinado de Nerón. Los cristianos de Nueva Cartago rezaban con fervor por los mártires. Mientras tanto, empezaron a llegar en los barcos los refugiados de Roma, trayendo noticias muy inquietantes. Ya no se trataba de perseguir a los cristianos como supuestos incendiarios. El último decreto del emperador había prohibido la religión cristiana. Entre los centenares de religiones distintas existentes en el imperio, la religión cristiana era la única prohibida. Hasta el momento, las autoridades del imperio en España no prestaban atención a los cristianos, considerándolos como seguidores de una religión judía. Sin embargo, en el decreto del emperador, la diferencia entre el cristianismo y el mosaísmo estaba claramente establecida. La religión judía estaba plenamente reconocida y gozaba incluso de ciertos privilegios. Sus fieles no tenían obligación de rendir homenaje al emperador como Dios. Por el contrario, el cristianismo era considerado como una religión inmoral, asesina y condenada a ser exterminada. Los miembros de la comunidad cristiana se asustaron, dejaron de actuar en público y empezaron a celebrar sus reuniones en secreto. Un día llegó Pablo a la ciudad. Había interrumpido su viaje al enterarse de la muerte de Pedro y de los demás acontecimientos de Roma y anunció su decisión de regresar a Italia. Enseguida todos protestaron, pidiéndole que se quedara en España y que no fuera a Roma, donde se estaba derramando tanta sangre de cristianos. Pero Pablo no se dejó convencer. «Tengo que marcharme», dijo. «Jesús lo desea. Los perseguidos necesitan ayuda y apoyo. Para cumplir con mi deber tengo que estar con ellos, no los puedo abandonar, sobre todo ahora que ya no tenemos a Pedro». «Pero van a matarte», le decían. «Tú sabes bien cuántos enemigos tienes, y aunque intentes esconderte, traicionarán igual que a Pedro». «Será lo que Jesús quiera. Si Él quiere, me salvará como ya hizo en Jerusalén cuando me sacó de la cárcel. Pero si decide que debo morir, moriré sin lamentarme. La muerte es algo que deseo, y si sigo viviendo, es únicamente por vosotros». Su viaje estaba previsto para el día siguiente. Mientras tanto, el Artemisa había venido de nuevo a Ostia.
Los mismos marineros que hacía 2 años habían sido bautizados por Pablo traían nuevas noticias. Los cristianos seguían siendo perseguidos y las cárceles se llenaban. Continuamente se anunciaban espectáculos durante los cuales los fieles a Jesús morían. Los marineros intentaron también convencer a Pablo para que no se fuera. No vayas, le decían. En Roma están ocurriendo cosas terribles. No vayas, le pedían los cristianos reunidos en el puerto. Te necesitamos aquí. Tenemos miedo. Esa ola de persecuciones llegará seguramente hasta aquí. No nos dejes solos. No te vayas, Pablo. ¿Por qué Jesús permite que suceda todo esto? Pablo tenía que esquivar sus brazos abiertos. Dejadme, tengo que marcharme. Pero no tengáis miedo. Poder derramar la sangre por Jesús es una enorme gracia. Los que mueren así son recibidos por Él en su reino. Por un momento de sufrimiento, Él ofrece la eternidad llena de felicidad. Y la sangre derramada se convierte en nueva siembra. No temáis. La sangre de los mártires salvará incluso a los mismos que les dan muerte. ¿Por qué Él no viene ya?, preguntó alguien con voz temblorosa. Tú has dicho que vendría, pero ¿cuándo? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo?, preguntaron otras voces. Él vendrá, aseguró Pablo. Vendrá porque así lo prometió, pero vendrá en el momento que Él crea oportuno. Mientras, vosotros tenéis que vivir, trabajar y rezar. No permanezcáis mano sobre mano, solo esperando el cumplimiento de su promesa. Os lo repito, no tengáis miedo ni de las persecuciones, ni de los sufrimientos, ni de la muerte. En el momento de nuestra muerte, Él ya está con nosotros. El barco zarpaba por la mañana temprano y ellos pasaron toda la noche cerca del puerto, en casa de uno de los cristianos. Después de la cena fraterna, Pablo partió el pan y bendijo el vino, y todos lo comieron y bebieron. Cantaron luego los himnos hasta que llegó la madrugada, cuando empezaron a despedirse. Pablo abrazaba a todos y ellos besaban sus manos y su vestido. Allí todos eran sus amigos. Adiós, Magdalena, le dijo Pablo mirándola con afecto. Sé que no volveremos a vernos aquí en este mundo. Ya no somos jóvenes y nuestro tiempo se acaba. Cuando te vi la primera vez pensé que Pedro se había equivocado mandándote que vinieras a mí. Yo no me fiaba de las mujeres. Sin embargo, me has convencido de que tú también sabes ser apóstol como nosotros y que el Espíritu del Señor habla por tus palabras. Tienes que seguir dando testimonio mientras puedas. Creo que aquí has hecho ya mucho. Vete ahora a la Galia. Quizás ha llegado el momento de que vuelvas a Massilia. Me contaste que habías vivido allí hace tiempo. Tal vez encuentres a algunos conocidos de aquella época. Tendrás que hablarles de Jesús, tú precisamente. ¿Qué te parece? Magdalena reflexionó un momento antes de responder. En Massilia yo hice mucho mal, por lo tanto sería justo que lo intente reparar allí mismo. La miró desconfiado. ¿Estás segura de que allí no te expondrás a ningún peligro?, le preguntó. ¿Y tú, Pablo?, preguntó a su vez Magdalena. ¿No vas a correr ningún peligro en Italia? Al salir el sol, el Artemisa izó las velas. Desde cubierta, Pablo y Timoteo se despedían del grupo de fieles que quedaron en el puerto, respondiendo a sus gestos y agitando los pañuelos. Muchos de ellos se quedaron llorando. Lucas se quedó para acompañar a Magdalena en su viaje a Massilia.